acá con ustedes compartiendo. Como decía Samuel, tenemos esta conferencia para ayudar a los pastores, los líderes, las iglesias a proyectarse también en el plan de Dios para la iglesia. Claro que no es lo mismo que viajar a Perú, estar allá con ustedes, que ustedes viajen todos hasta un mismo lugar, que nos juntemos ahí un ratito a comer, a compartir, a charlar. No es lo mismo, pero bueno, vamos a intentar aportar algo de lo que tiene que ver con el plan de Dios para la iglesia, porque el plan de Dios para la iglesia es multiplicarse. El plan de Dios para la iglesia es que la iglesia se extienda y se reproduzca. Ahora, es interesante, escuché varios de los temas, compartí en algunas de las enseñanzas, y hay un aspecto donde quiero empezar, especialmente teniendo en cuenta lo que escuchamos, y es: cada uno se va a reproducir según su género. Entonces, la iglesia va a reproducir lo que la iglesia es. Es muy difícil que la iglesia pueda reproducir aquello que no es. Y cuando pensamos en crecer, y el tema, ¿no es cierto?, de una eclesiología sana, es poder establecer iglesias sanas, fuertes, y que a su vez estén en condiciones de multiplicarse, de reproducirse. Hoy, en el tiempo de preguntas y respuestas, más algunos de los conceptos que el hermano Daniel nos compartía, el entrenamiento de personas en la iglesia, o sea, que la iglesia piense en reproducirse partiendo de hombres, de líderes de la iglesia, de hombres, de líderes del entorno local, y que una escuela puede ayudar y acompañar en dar entrenamiento en ciertos temas, pero termina siendo la iglesia la que forma, la que discipula, la que proyecta. Y cuando pensamos en estos conceptos, yo pienso en una iglesia modelo, porque esa iglesia modelo es la que va a poder reproducirse, y como dije recién, se va a reproducir de acuerdo a lo que la iglesia es. En uno de los estudios, Matías hacía mención del pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 3, y habla de que Pablo lo dejó a Timoteo allí en Éfeso para trabajar en la iglesia, y le dice lo que la iglesia es, y le va a decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando pensamos en fundar iglesias, multiplicar iglesias, tienen que ser iglesias que puedan ser columna y baluarte de la verdad. Ese tiene que ser la meta, ese tiene que ser el objetivo. Y si no vemos eso en el fin del camino de lo que es la obra nueva, la iglesia que se funda, no tiene sentido de que la empecemos. Para que nosotros pensemos en comenzar una iglesia, es porque tenemos en nuestra mente el fin. Hay un material de fundación de iglesia que lo llama a esto pensar en Z, ¿no es cierto? O sea, en el fin, en cómo termina. Y cuando pensamos en la multiplicación de iglesia, lo pensamos desde ahí. Permítanme leer algunos versículos a modo de introducción en 1 de Timoteo,
el capítulo 4, el versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y el enfoque del apóstol Pablo a Timoteo es, dedícate a enseñarle a los hermanos. Y lo va a decir un poquito más claro en 2 de Timoteo, capítulo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, enseñar, entrenar, capacitar. En Mateo 28 tenemos la Gran Comisión. Y cuando pensamos en la Gran Comisión, tenemos que prestar atención, observar el hecho de que la Gran Comisión es ir hasta lo último de la tierra. Pero no ir hasta lo último de la tierra. Uno puede meterse ahí en YouTube y buscar viajes de personas, y hay gente que va en bicicleta dando la vuelta al mundo, hay gente que va caminando, hay gente que van en vehículos grandes, todoterreno, y dan la vuelta al mundo de una u otra manera. Ahora, no es ir a dar la vuelta al mundo, es ir hasta el fin de la tierra con un plan y un propósito. O sea, sé a qué voy y cómo hago el proceso de ir. Y ahí en Mateo 28 el Señor es claro diciendo que tenemos que evangelizar, hacer discípulos y capacitar a los discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas. No es solamente el hecho de ir y compartir algún pensamiento. A veces pensamos que alcanza y es suficiente el plan de salvación, y no estoy diciendo con esto que no podemos hacer campaña evangelística. Yo tenía 15 años, trabajaba en el campo, el hombre para el que trabajaba me dice, en el pueblo hay un programa de música, vamos a escuchar la música, y después de un poco más de una hora de programa, uno de los músicos bajó los instrumentos al suelo y dice, tengo algo mejor para ustedes. Y abrió la Biblia y compartió el Evangelio, y nunca más vi a esta gente. No sé ni de dónde venían ni a dónde iban. Entonces, no estoy diciendo que no tenemos que hacer actividades evangelísticas para ver a cuántos alcanzamos. No, estoy diciendo que la tarea de la iglesia, y especialmente si pensamos en fundar iglesia, es evangelismo, integrando personas a la comunión de la iglesia. El bautismo es esa identificación de aquel que recibió a Cristo con una iglesia local, con el cuerpo local de Cristo, mostrando la obra de Cristo en su vida, que murió y resucitó, y quiere morir a la vieja vida y resucitar una vida nueva, y después lo entreno, lo capacito, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, en 2 de Timoteo, pasamos al capítulo 3, el versículo 14, va a decir, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y me gusta esta expresión de Pablo a su discípulo Timoteo, porque está justo después de 2.2, un poquito más adelante en la carta, cuando en el capítulo 2, versículo 2, le va a decir, lo que aprendiste de mí, enséñalo. Y acá le hace un sobreénfasis. Permanecé, quédate firme en lo que aprendiste de mí. No te desvíes. Seguí viviéndolo para que sea el patrón tuyo en la enseñanza, en lo que vas a hablar con otros. Ahora, cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, y voy a basar, o sea, es difícil hablar de fundación de iglesia sin hablar del libro de los Hechos, y de ahí les quiero compartir. Cuando yo miro el libro de los Hechos, tengo en primer lugar el ejemplo de la iglesia en Jerusalén. Y hoy en el momento de preguntas y respuestas, creo que fue Matías que mencionó que la iglesia de Jerusalén
estaba en un proceso, y es cierto, los apóstoles recordaban la enseñanza de Jesús, los apóstoles recordaron todo lo que el Señor Jesús les había estado enseñando, y esa era la enseñanza que ellos tenían, era la enseñanza con la que ellos cargaban, y mucho de lo que aprendieron con Jesús mientras caminaban con Él fue lo que fueron viviendo y lo que fueron practicando. Ahora, en la enseñanza a nosotros, eso es algo que podemos ver y entender que alguien se metió ahí y hay gente en el fondo hablando. En la iglesia no revelaron todo en un primer momento. Lo fueron viviendo y lo fueron practicando, lo fueron implementando y nos llegó a nosotros hasta el día de hoy. Si nosotros miramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, se inicia la iglesia y a partir del versículo 40 hasta el 47 hay una pequeña descripción de cómo esta primera iglesia vivía. ¿Y cómo vivía esta iglesia? Bueno, esta iglesia vivía una vida íntima y de comunión desde el inicio. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este pasaje nos muestra cómo comenzó la iglesia y qué cosas ellos practicaron en un inicio. Y estas cosas nos sirven a nosotros para tener en cuenta cómo una iglesia debe iniciar. Están hablando mucho ahí atrás. Nosotros tenemos que tener en cuenta, mirando estas cosas, cómo una iglesia tiene que iniciar. Y estos conceptos que están acá nos van mostrando cómo hoy nosotros tenemos que enseñar a nuestra iglesia donde estamos para que reproduzcan lo mismo. Y después de hablar de que se convirtieron, fueron salvos, ahí en el versículo 40, en el 41, habla de gente bautizándose, lo que habían escuchado en Mateo capítulo 28 del Señor, lo estaban haciendo, lo estaban practicando, y después nos va a decir que esta iglesia, congregándose, vieron en primer lugar una manifestación del poder de Dios como iglesia. Empezaron a vivir una unanimidad, perseverar en la unidad de la iglesia. Me llama la atención que cada pasaje que habla del inicio de la iglesia va a ser un énfasis en la generosidad de la iglesia, el dar. Hoy en una de las preguntas salía el tema si era obligatorio dar un diezmo y firmar, y Pedro le dice a Ananías y Zafira, no tenían ninguna obligación de dar, podrían habérselo quedado ustedes, haber dado una parte sin decir que estamos dando todo. Ahora, una iglesia que
compartían en las mesas, o sea que había visitación en las casas, influencia, comunión en la iglesia, y venía la obra del Espíritu Santo de Dios, que esa no la podemos hacer nosotros, que es que se vayan añadiendo personas a la iglesia. Usa la expresión, Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Esa es una tarea de Dios. La iglesia tiene que practicar la unidad, el dar, el compartir, el predicar, integrar a la iglesia, bautizar, pero el añadir las personas es obra del Espíritu Santo de Dios. En el siguiente capítulo, en el capítulo 3, en el capítulo 4, dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, los que poseían heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y después va a contar en el final, en los últimos versículos, el testimonio de uno, Bernabé, y cómo lo hizo. Y acá en este pasaje quiero marcar tres cosas. En primer lugar, eran de un mismo corazón y un mismo alma. Había una unidad, lo mismo que marca el pasaje anterior, un mismo sentir. Había testimonio del poder de Dios obrando. Era Dios obrando en la transformación de personas. Era Dios obrando en la transformación de vidas. Y de vuelta el énfasis en la generosidad. Personas dando de lo que tenían para suplir necesidades. Y en el capítulo 6, mayormente conocemos este capítulo como los primeros versículos, como la elección de los diáconos. Pero quiero sacar el concepto anterior, la iglesia unida, con líderes maduros que se enfocaban en la oración y la enseñanza, involucraban nuevos líderes para la atención y el cuidado de la iglesia que iba creciendo. Y esto es bien particular tenerlo en cuenta porque seguía siendo una iglesia generosa, había mucho para dar, mucho para atender, muchas personas en necesidad de recibir. Entonces los líderes iban integrando y entrenando a otros, porque los que eligieron eran personas llenas del Espíritu Santo, personas realmente capacitadas. ¿Y quién los había capacitado? Bueno, probablemente algunos de ellos eran de los 120 o de los 500 que estuvieron cuando vino el Señor, que habían acompañado el ministerio del Señor antes de su muerte, muy probablemente. Pero a la vez estaban los apóstoles entrenando y formando, y de repente empezaron a delegar. Entonces, una iglesia que quiere pensar en fundar iglesias, tiene que ser una iglesia que hace un trabajo interno en su iglesia, de tal manera que la iglesia está en condiciones de extenderse, porque entrenó personas, entrenó líderes, pero va a transferir, va a exportar un modelo. Ahora, ¿por qué digo que esta iglesia exportó un modelo? Viene la persecución luego de la muerte de Esteban y
personas salen a distintos lugares. Y uno de los que sale, aunque no dice que salió por la persecución, pero sale, es Pedro. Y Pedro está en una terraza en otro lugar, no en Jerusalén, y el Señor lo envía a predicarle a Cornelio. Pedro decide dar un paso más, empujado por Dios, obviamente, pero él da un paso más. Va a los gentiles. Es interesante que en el capítulo 9, o sea, un capítulo antes, el Señor llama a Pablo para el ministerio a los gentiles, pero lo empuja a Pedro a que sea el primero en que nos quede registrado a nosotros que va a los gentiles. Y sigue la persecución en ese mismo tiempo, y algunos de los que fueron perseguidos, nos dice el capítulo 11, versículo 19, algunos de los que fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. 11:19, ahora 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Y los versículos 27 al 30 hablan de un hambre, una necesidad muy grande, y la iglesia en Antioquía decide levantar una ofrenda para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Ahora, esta iglesia nos muestra a nosotros un cambio radical en la forma de hacer el ministerio, algo distinto a lo que había sido Jerusalén. Jerusalén había comenzado la iglesia con una manifestación del Espíritu en un día especial con multitudes de personas reunidas, y la iglesia empezó a juntarse después de eso en el pórtico de Salomón y en las casas. Pero acá la iglesia comienza de una manera distinta. Comienza con gentiles convirtiéndose. Pero prestemos atención que más allá de que comienza con gentiles convirtiéndose, a diferencia de Jerusalén, que empezó con judíos convirtiéndose, esta iglesia en Antioquía fue una iglesia que comenzó con hombres que se animaron a predicar el evangelio. Y se animaron a predicar el evangelio en un ambiente distinto. Y cuando nosotros pensamos en fundar iglesia, pensamos en extender, en ir a otro barrio, otra ciudad u otro país, seguramente va a haber desafíos de que el entorno va a ser distinto, pero el método es el mismo. La predicación del evangelio, el hacer discípulos, integrarlos a la iglesia y enseñarles que guarden todas las cosas. Eso no cambia. Y esto es lo que la iglesia hizo. Le predica a los gentiles y de repente se empieza a formar un grupo. ¿Quién le enseñó a esta iglesia cómo funcionar? Bueno, la iglesia en Jerusalén. Y a mí me llama siempre la atención este concepto, porque
inmediatamente que se forma la iglesia, aunque se forma con gentiles, el caso de el centurión a quien le predica Pedro, Cornelio, era una familia gentil. Pero acá es una iglesia gentil. Necesitan ser instruidos. ¿Y quién los instruye? Los apóstoles los instruyen. Y hay una actitud de una iglesia madre, y lo voy a decir de esta manera, enviadora, de cuidar la nueva iglesia que se está formando. La iglesia enviadora no se desinteresa. No es que envió a alguien allá y fíjate qué haces y cómo lo haces. La iglesia enviadora cuida y sostiene. Pero les doy el otro lado de la moneda. Una iglesia hija con la humildad y el concepto de recibir la instrucción y la influencia de la iglesia madre. Fíjense que los primeros maestros que se destacan acá son Bernabé y Pablo, Saulo en ese momento. Bernabé comienza, la iglesia envió a Bernabé para que fuese hasta allí, y una vez que Bernabé estaba allí se dio cuenta de el potencial que esta iglesia tenía, la necesidad que la iglesia tenía, y se acordó que había un buen maestro de las Escrituras, que aunque había pasado por Jerusalén, hoy estaba en un lugar de formación, Tarso. Y fue, lo buscó y lo trajo a la iglesia. Cuando ustedes leen el capítulo 14 del libro de los Hechos, van a ver que en el capítulo 13, Bernabé y Saulo salen de viaje misionero. En un momento en el capítulo 13, Lucas cambia el orden de los nombres y dice Pablo y Bernabé, Saulo y Bernabé. Evidentemente, Bernabé conocía muy bien el potencial que Saulo tenía y la capacidad que tenía, y lo integró al ministerio para que lo ayude en la enseñanza. Y cuando miramos en este capítulo, vemos que se congregaron en aquel lugar. Va a decir que no solo el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año. Permanecieron en la iglesia, enfocados en la iglesia, haciendo ¿qué? Enseñando, capacitando. Dice, enseñaron a mucha gente. Y me gusta el concepto con que termina el versículo. La ciudad, la gente reconoció la influencia de la enseñanza de la palabra en esta gente. ¿Y cuál fue la influencia? Vidas transformadas, vidas transformadas. Y cuando los hombres de Dios, enviados por la iglesia, con la capacitación, el entrenamiento, van y comienzan una iglesia que se deja mentorear y acompañar desde la iglesia enviadora. Esa iglesia hija va a ser formada con el ADN que viene desde la iglesia en Jerusalén hasta nuestros días. Y las personas que van siendo transformadas a la imagen de Cristo van a dar testimonio en la ciudad, en la comunidad, del obrar de Cristo. En un momento, hoy alguien compartía de que, bueno, juntar gente no es el objetivo. ¿Saben? Que haya un salón con un cartel que diga iglesia no alcanza, no es suficiente. Lo que hace falta, lo que nuestra comunidad necesita, es un lugar donde personas puedan ver a Cristo en la gente que se congrega en ese lugar. No cuántos saben,
no cuánta teología tienen, sino cuánto viven de lo que saben. Y claro que tenemos que desafiarlos a que sepan más. Bernabé dijo, soy un hombre de misericordia, pero Pablo es un maestro. Juntos vamos a ser un equipo. Juntos vamos a ser un equipo. Y cuando se hablaba estos días del gobierno plural de la iglesia, un grupo de ancianos liderando, es justamente para que los dones de uno acompañen los dones del otro. Y tenemos que ver eso reproducirse en la iglesia que está comenzando. Ahora, esta iglesia tomó una iniciativa. A ver, la iglesia en Jerusalén fue una iglesia que envió, fue una iglesia enviadora. Ahora, si hilamos finito, nos vamos a dar cuenta que envió por causa de la persecución, Hechos 8:1 y Hechos 11:19. Salieron por persecución, pero tenemos a un Pedro yendo a buscarlo a Cornelio, así que había testimonios de iglesia yendo. Cuando hoy en el tiempo de preguntas y respuestas se hablaba de la iglesia en Creta, no se sabe quién empezó ahí. No se sabe quién empezó en la región donde después Pedro fue, Ponto, Galacia, Capadocia. No se sabe quién empezó. Probablemente empezaron los que escucharon el Evangelio allí en Hechos capítulo 2. La iglesia fue yendo. Ahora esta iglesia en Antioquía dio un paso más. Luego de predicar el Evangelio a los gentiles, formar una iglesia gentil, seguro que habría judíos también, pero una iglesia primordialmente de gentiles, de repente empieza a ser enseñada, formada, y se da cuenta que esa formación, esa capacitación no es solo para ellos. Y esta iglesia hija empieza a enviar misioneros para que se convierta ella en una iglesia madre, en una iglesia enviadora, y otros sean alcanzados y formados. Y ahí tenemos Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No sé cuánto tiempo ayunaron, no sé cuánto tiempo duró este proceso. A veces el proceso dura algunas semanas, algún mes, a veces años. Oramos al Señor para enviar misioneros a Europa. Como puerta de entrada a Francia. La pandemia nos frenó. Hoy de a poquito parece que se empieza a abrir la puerta para que misioneros puedan ir. Mientras tanto, la iglesia está orando. No sé si hay muchos que ayunan por esto, pero al menos la iglesia está orando por esto. Pero es una iglesia, tiene que haber una iglesia que empiece a pensar que los mejores hombres se tienen que ir. Y estos dos hombres que habían sido traídos por Dios para afirmar la iglesia, ahora Dios los estaba llamando para irse, para extenderse, para alcanzar más lejos. Y tenemos lo que se llama el primer viaje misionero. Y lo tenemos ahí en el capítulo 13, 14, pero les quiero leer un poquito unos versículos de la conclusión de este primer viaje misionero. Capítulo 14, versículo 20.
después de una tremenda paliza, o sea, toda una situación bien difícil que termina con Pablo apedreado, dado por muerto, y dice, rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vamos a un lugar más todavía. Y es el último lugar que visitan en este primer viaje misionero. Y dice el versículo 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Ellos hicieron énfasis en este primer viaje misionero en estas 4 ciudades, aunque si leemos los capítulos 13 y 14, visitaron otros lugares. Visitaron otros lugares, pero el énfasis aquí es en estas 4 ciudades. ¿Y qué hicieron? Predicaron el evangelio e hicieron discípulos. ¿Eso fue todo lo que hicieron? No, nos va a decir el versículo 22, confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí los apóstoles en su viaje misionero, lo que hicieron en Antioquía, lo hicieron en estas iglesias. Evangelizar, hacer discípulos y confirmar a personas. Afirmarles, encaminarles en la enseñanza de la palabra de Dios. Y después va a agregar el versículo 23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Marcaron a aquellos hombres que iban a ser los que iban a enseñar la palabra. Y después termina diciendo, habiendo orado y ayunado con ellos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En dependencia del Señor, estos hombres quedaron establecidos en la obra de Dios. Ahora, déjenme concluir con este pensamiento. El segundo viaje misionero de Pablo otra vez pasa por estas iglesias. En su segundo viaje misionero, él inicia el ministerio en estas iglesias y de ahí, según el capítulo 16, lo llama a Timoteo para que los acompañe, para que siga el viaje con ellos. Era un hombre de ahí de Listra, un hombre joven, y si bien había sido enseñado desde casa por la mamá, por la abuela, cuando leíamos hoy en 2 de Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí. Claro, Timoteo vivió todo el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo con Pablo. Lo acompañó a Pablo. Y Pablo termina dejándolo en Éfeso después de 3 años. Dice, bueno, ahora hacete cargo vos. Y vemos ese mentoreo, ese acompañamiento permanente de la iglesia madre sobre las iglesias hijas. Y acá estos hombres de Dios que habían salido desde Antioquía, fueron, predicaron el evangelio, formaron discípulos, pero entrenaron, capacitaron y siguieron cuidando. Cuando Pablo le escribe la carta a la iglesia en Roma, les dice en el capítulo 15 que quiere ir a verlos, de paso que va a España, pero hoy tiene una tarea importante que se comprometió a hacer. ¿Saben cuál es la tarea? Llevar la ofrenda de todas las iglesias nuevas a la iglesia en Jerusalén, por la gran necesidad que la iglesia en Jerusalén tenía. Fíjense, el cuidado que la iglesia de Jerusalén tuvo por los necesitados. Pablo y Bernabé se lo transmitieron, se lo enseñaron a la iglesia de Antioquía. Y cuando fueron en los viajes misioneros,
entrenaron y formaron a cada iglesia a que reproduzcan lo mismo. Y uno dice, una enseñanza tan simple, sencilla. Esto me muestra la intencionalidad que tenían estos hombres en el entrenamiento y la formación de los pastores, los ancianos, los líderes de las iglesias, para que sean iglesias en condiciones de reproducirse y reproducir el mismo modelo. La misma iglesia que había sido formada en la enseñanza, en la capacitación, el entrenamiento, el reconocimiento de líderes, cuando se extendía y se multiplicaba, le pasaban ese modelo a la siguiente iglesia. Y esa iglesia que recibía ese modelo, a su vez lo reproducía. La iglesia del Nuevo Testamento se reprodujo rápido porque se reprodujo fuerte. Cuando nosotros tenemos simplemente un ministerio evangelístico que va en lo chato, en lo pandito, en lo que no tiene profundidad, quizás corre más rápido en un primer momento, pero también se desarma más rápido, se debilita más rápido y desaparece más rápido. Cuando logramos tener profundidad, es que la obra de Dios va a permanecer por más tiempo. Matías mencionaba en la charla anterior de ciertas cosas que estamos repasando de algunos de los ministerios para hacerlos crecer y mejorar. Él hizo mención de corregir el ministerio de ayuda, principio de este año corregir el ministerio de jóvenes y ahora estamos en el proceso de corregir el ministerio de mujeres. ¿Y cuál es una de las respuestas comunes? Así aprendimos y lo hicimos así por mucho tiempo, pero creemos que si lo revisamos y hacemos cambios bíblicos que son necesarios, podemos reproducir algo mucho mejor y más firme y más estable y más duradero y de más bendición para la iglesia local. Ahora, necesitamos crecer en nuestra iglesia para formar personas capaces de ser enviadas y reproducir una iglesia sana. Y quizás en un primer momento parezca más lento. Yo comencé hablando de la iglesia de Jerusalén, fue en un proceso, pero con el final en mente. ¿Cuál era el final? Llegar hasta lo último de la tierra. Pero no con una persona corriendo hasta lo último de la tierra, sino formando personas capaces de formar personas, que sean capaces de formar personas, y así en esa multiplicación se pueda llegar hasta lo último de la tierra. La iglesia sana tiene que tener la visión de multiplicarse, pero tiene que entender que para multiplicarse tiene que trabajar en la formación de hombres y mujeres capaces de liderar la obra a la cual están siendo enviados. El Señor me permitió servir en un ministerio y en relación con un ministerio evangelístico, con mucho deseo de extendernos y multiplicar iglesias, pero muchas veces en ese afán de alcanzar y de ver oportunidades y decir vamos, muchas veces no establecimos suficientemente a los hombres que después iban a acompañar esa obra. Y muchas veces la iglesia sufrió, por la gracia de Dios, muchos no, pero
tristemente, muchas veces la iglesia local sufrió en un determinado lugar por no haber hombres formados suficientemente para llevar adelante la obra de Dios. Muchas veces uno podría decir, y es fracaso personal. Y sí, es fracaso personal, porque la mayoría de ellos pasaron por un lugar de capacitación y un acompañamiento. No es que pusimos a cualquiera, pero no nos tomamos el trabajo suficiente de acompañarle suficiente, especialmente en los inicios. Y es una responsabilidad de la iglesia local soñar con alcanzar el mundo desde la multiplicación de iglesias, la fundación de iglesias por expansión, porque nos reproducimos. Pero tenemos que ser sabios de cómo lo hacemos. Y vamos a reproducir lo que somos. Lo que somos como iglesia, eso se va a reproducir. Y ese es el desafío que hemos querido darte estos días. Que puedas pensar, bueno, ¿cómo hago crecer mi iglesia para que mi iglesia sea lo que tiene que ser de acuerdo al mandato de Dios, para que sea una iglesia que se va a reproducir y que se va a reproducir de una manera sana y de bendición para alcanzar el mundo? ¿Oramos? Gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad de estar juntos, de compartir este tiempo. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están compartiendo esta conferencia. Señor, muchos de ellos en la obra del ministerio. Ayúdales, Señor, a que las demandas del presente no les nuble el mandato del futuro, de extenderse, de multiplicarse. Pero dale sabiduría en cómo formar hombres y mujeres a través de el evangelismo, la integración a la iglesia, el discipulado, la enseñanza, para que esos hombres y mujeres sean idóneos para entrenar, para capacitar a otros. Y así como vimos en la historia la iglesia multiplicándose en otras, que cada uno de nosotros podamos ver eso como el desafío tuyo para nuestras vidas. Señor, te doy gracias por poder compartir este tiempo hoy. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.